El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 10 minutos y es tiempo de otra entrevista más, una entrevista que considero fundamental. Está bien que el país debata los grandes problemas nacionales, que debata hackeos en CNT, que debata crisis carcelaria, pero también hay temas que tocan a los ecuatorianos, que son importantes de informar, y para eso tenemos hoy aquí a Javier Córdoba. Él es presidente de la Fundación Ecuatoriana de Hemofilia, y hay una realidad que pasa desapercibida para muchos, pero que es terrible para algunos. Javier, muchísimas gracias, tocayo, por atender esta entrevista. Muchas gracias, igual a ustedes, más bien agradecido por el día de hoy ayudarnos a hacer nuestra voz ante las autoridades de salud y de gobierno. Empecemos con lo básico. Yo creo que un gran porcentaje de la población no conoce qué es la hemofilia y cuáles son las consecuencias para para las personas que la padecen. Bueno, la hemofilia es una enfermedad de carácter hemorrágico. Existen dos tipos de hemofilia: la hemofilia A, que es la carencia de factores de coagulación tipo 8, y la hemofilia B, que es la carencia de coagulación tipo 9. ¿Qué son los factores de coagulación? Los factores de coagulación son un sistema defensivo que tiene todo ser humano, tanto los hombres como las mujeres. Estos impiden que en momentos cuando hay lesiones o hay heridas expuestas, la persona coagule, ¿sí? Que se formen hematomas cuando hay un golpe severo en cualquier parte del cuerpo, y en especial en las articulaciones donde hay muchos vasos sanguíneos, o cuando haya una cortadura, una cirugía, el paciente muera desangrado en cuestión de minutos. Entonces, estas proteínas que se crean en el hígado, nosotros los pacientes hemofílicos no tenemos. La hemofilia es una enfermedad que no es contagiosa, es una enfermedad que es de carácter genético, ¿sí? Entonces, nosotros somos propensos a tener hemorragias durante toda nuestra vida porque es una enfermedad crónica que está catalogada hoy en día entre las enfermedades catastróficas, raras y huérfanas. Entonces, la hemofilia, cuando no es bien tratada, por lo general causa discapacidades físicas en un alto porcentaje, porque las articulaciones de todo el cuerpo pueden sangrar, pero las de mayor impacto son los tobillos, las rodillas y los codos, en donde esto, en el pasar de los años, puede causar una discapacidad severa. Y asimismo, en ciertas ocasiones, que el paciente puede sangrar en su sistema nervioso, en su cabeza, si no es tratado enseguida con los factores de coagulación de reemplazo que hay hoy en día, puede llegar a la muerte enseguida o tener discapacidades intelectuales severas. Y esto en términos de costos, antes de pasar a las necesidades que se podrían o se deben atender desde el Estado, un paciente con esta enfermedad, ¿cuánto debe gastar para poder tener mensualmente, digamos, una atención que le permita llevar una vida con relativa normalidad? La medicación que hoy en día existe en el Ecuador, ¿sí? Son medicamentos de origen biológico o de laboratorio también, con células humanas o de hámster, ¿ya? Entonces, estos medicamentos son muy de alta bioingeniería, que no se los fabrica aquí en el Ecuador y son fabricados en países que tienen industria de este tipo. Entonces, son medicamentos de alto costo. Son medicamentos en donde un paciente hemofílico no puede, ocasión, por el mismo tema que son de alto costo, ¿no? Entonces, un ejemplo, yo como presidente de la FUNDEC también soy paciente. Yo soy un paciente hemofílico tipo A severo. Para mi tratamiento anual
yo necesitaría más de $180,000 al año, sin contar que yo tenga alguna parte donde tenga alguna emergencia, donde requiera una cirugía o cualquier cosa que llevaría a más costo, ¿no? Claro. Entonces, relativamente a estos medicamentos, nosotros los hemofílicos no podemos costearlos por persona. Entonces, el Estado, hace unos 12 años más o menos, que comenzó a buscar el tema, se aprobó esta ley de las enfermedades catastróficas, claro, raras y huérfanos. Entonces fue una herramienta que a nosotros nos ayudó mucho, porque mediante esa ley nosotros pudimos hacerle entender al Ministerio de Salud de que ellos son los responsables de los pacientes hemofílicos y que tienen que ayudarnos, porque nosotros no fuimos considerados ni vistos por más de la vida republicana del Ecuador hasta hasta el 98 más o menos, ¿sí? Entonces, hasta el 2008, en donde se creó esta ley. Entonces, de allá para acá, hasta hace unos 3 años atrás, se estaba llevando bien la política en el tema de las compras, de los medicamentos, en una compra centralizada, en un programa de hemofilia que fue bastante reconocido a nivel nacional e internacional, porque se fue ejecutando de una manera muy buena. Se fue poniendo normativas, distribución, adquisición de medicamentos. Imagínense, de no haber tenido nada, en unos pocos años llegamos a tener todos los pacientes a nivel nacional la medicación profiláctica, que es lo que requiere el hemofílico. Como nosotros no podemos coagular porque nuestro hígado no procrea estas proteínas para la coagulación, nosotros tenemos estas terapias de reemplazo. Entonces, mire, nosotros tenemos que usar la medicación, el factor 8, el factor 9 o el factor antiinhibidor 3 veces por semana para tener los niveles de coagulación como una persona normal. Mediante esto nosotros poder hacer las actividades del día. Y ahora, entendiendo que estuvieron desatendidos, que en 2008 comenzó un trabajo importante, ¿cuál es el escenario actual? Teniendo en cuenta 2 factores, ¿no? Uno, que el Ministerio de Salud ha sido una de las entidades públicas que más golpeada ha salido en los últimos años. La inestabilidad política y técnica ahí ha sido evidente. Y otra, la pandemia. Es decir, en este escenario, hoy siendo 23 de julio, ¿cuál es la situación de los pacientes con hemofilia? Bueno, le hago un recuento del año anterior, que esto es bastante serio y grave. Prácticamente el gobierno anterior, antes de entrar a la pandemia, mandó los comunicados tanto al IES como al Ministerio de Salud. Antes de que entremos al confinamiento, se mandó un decreto en el cual se dice que no se compre nada que no sea para el COVID. Entonces, imagínense, todas las enfermedades de este tipo catastrófico, raro y huérfano, no solo la hemofilia, prácticamente nos quedamos sin medicamentos. Y los presupuestos que estaban asignados ya en enero para la compra de todas estas medicaciones prácticamente se desaparecieron. La realidad hoy en día es que desde enero del 2021 se tenían que hacer las compras de los medicamentos antihemofílicos y de las otras enfermedades, pero le cuento que vamos hoy, como la fecha que usted me dijo, 23, no se ha comprado nada de medicamento antihemofílico ni para las enfermedades catastróficas raras y huérfanas. Entonces, la realidad es de terror, porque los hemofílicos no somos como otras enfermedades que pueden esperar días, unas semanas, aunque no es lo recomendable, porque todos tenemos derecho a tener la medicación al día. Pero en la hemofilia, cuando comienza una hemorragia interna o externa, no hay quien la pare más que los medicamentos. Entonces, el ministerio hoy en día, y nos parece un poco absurdo algo que pasó el día de ayer. El día de ayer nos enteramos
que el ministerio no compra el medicamento de este tipo, factor 8, factor 9, ni el factor 8, factor 9, para la mayoría de personas. Pero la intromisión comercial de ciertos laboratorios que tienen medicamentos de altísima gama y que son demasiado costosos, quieren gastarse como $400,000 como para tratamiento de unos 2 pacientes hemofílicos y dejando a los 852 pacientes sin el medicamento. Entonces no entendemos. Ya aquí estamos viendo el interés comercial y los temas comerciales, perdón, en donde estamos viendo que están haciendo mella dentro del Ministerio de Salud, ¿sí? El llamado de atención, eso sí, entonces, hacemos una denuncia bastante fuerte, sí. Claro, Javier, el llamado de atención, entonces... Sí, hacemos ahí nos estamos cruzando, pero sí, sin lugar a dudas, el llamado de atención bastante fuerte para el Ministerio de Salud, para que comience a tomar cartas en el asunto. Y sí, la pandemia es un tema que aqueja a todos los ecuatorianos, pero eso no quiere decir que se puede desatender otros temas graves, otras problemáticas de salud pública que no pueden ser descuidados. Javier Córdoba, muchísimas gracias por su entrevista, por brindarnos este espacio y atentos todos de este llamado de atención al Ministerio de Salud y al gobierno del presidente Guillermo Lasso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, yo les agradezco mucho. Solo para terminar esta partecita nomás, Javier. La señora subsecretaria de Gobernanza de Salud nos prometió hacer una reestructuración dentro del programa de Hemofil, con el objetivo de mejorar y regresar a los estándares de atención nuevamente. Pero estamos viendo que no hay esa reestructuración y que estamos con personal rezagado de las 2 administraciones anteriores que han sido fatales para la hemofilia en el Ecuador. Esperamos que pongan gente profesional y no profesionales a medio pelo para que se ejecuten los programas a medias, sino que den solución y ayuden a salvar vidas, que es lo que necesitamos hoy en día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ese es el objetivo de todos entonces del llamado de atención al Ministerio de Salud. Gracias, Javier Córdoba, por la entrevista.